días. Continuamos con el estudio del Manual del Maestro. Estamos por el capítulo 12. Dice, ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? La respuesta a esta pregunta es solo uno. Es inquietante esto hoy porque no termino, parece que lo explica de una manera, luego va a otro lado. Veréis, vamos a repasarlo. Dice, la respuesta a esta pregunta es solo uno. Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. Este maestro, santificado y redimido, se convierte en el ser que es el Hijo de Dios, quien siempre fue únicamente espíritu. Ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, y ni siquiera como en un cuerpo. Quien siempre fue espíritu, ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, y ni siquiera como un cuerpo. Y pone este espíritu con mayúsculas, como si fuera el espíritu de Cristo. Por lo tanto es ilimitado, y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. Y está describiendo ese ser capaz de salvar al mundo él solo. La percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo. De esta manera, comparte la voluntad de Dios y lleva sus pensamientos a las mentes que todavía están engañadas. Es por siempre uno porque es tal como Dios lo creó. Ha aceptado a Cristo y se ha salvado. Está diciendo cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo y dice uno, y explica por qué. Ya no se ve como un cuerpo y ni siquiera dentro de un cuerpo, por lo tanto es ilimitado y al no tener límites sus pensamientos están unidos con los de Dios. Su perfección no está basada en su propio juicio sino en el de Dios y de esta manera comparte su voluntad y lleva los pensamientos de Dios a la mente de los que todavía están dormidos. Es para mí inquietante este párrafo, porque no lo termino de ubicar, pero bueno, está como hablando del Cristo todo el rato, porque está describiendo al Cristo. Dice, de esta forma, el Hijo del Hombre se convierte en el Hijo de Dios, y ahora empieza a hablar de otra manera y con otras palabras. De esta forma el Hijo de Dios se convierte en de esta forma el Hijo del Hombre se convierte en el Hijo de Dios. Esto no es realmente un cambio, sino un cambio de mentalidad. Nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. Por fuera sigue siendo un hombre, pero lo interno refleja únicamente el amor de Dios. Está hablando de ese maestro capaz de salvar él solo al mundo. Ya no hay que temer a Dios, pues la mente no ve ninguna razón para el castigo. Los maestros de Dios, aquí es donde hay un corte. Los maestros de Dios aparentan ser muchos. Este párrafo que he leído antes, yo lo pegaría al párrafo anterior porque está hablando de lo mismo. Acaba el anterior diciendo, ha aceptado a Cristo y se ha salvado. De esta forma, el Hijo del Hombre se convierte en el Hijo de Dios. Esto no es realmente un cambio, sino un cambio de mentalidad. Nada externo cambia. O sea, por fuera sigue siendo un cuerpo, pero en lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. Dice, ya no hay que temer a Dios, pues la mente no ve ninguna razón para el castigo. Está hablando de ese ser que él solo puede salvar al mundo, él solo. Y ahora este es el cambio que hace, que dice, los maestros de Dios aparentan ser muchos. Pues eso es lo que el mundo necesita. Lo voy a explicar. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que el mundo necesita. Puesto que el mundo es la separación, cuando explicábamos cuáles eran las características de los maestros, yo decía, no se parece el uno al otro, como un huevo, una castaña, todos diferentes. Y aquí dice lo mismo, los maestros de Dios aparentan ser muchos diferentes cada uno por un lado, aparentan ser muchos.
Pues eso es lo que necesita el mundo. Necesita que haya diferentes maestros con ideas variadas, con presencias variadas, con lugares variados de procedencia. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que el mundo necesita. Mas al estar unidos en un solo propósito que comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación en ellos? Mira lo que dice. Que aparentan ser muchos, pero cuando comparten el único propósito de Dios, ¿cómo se puede decir que haya separación entre ellos? ¿Qué importa entonces si se presentan de muchas maneras? Sus mentes son una, y así su unión es total. Mira qué movimiento hace aquí el curso, que dice que los maestros comparten un solo propósito y por tanto tienen una sola mente. ¿Qué importa la forma en la que se presente si tienen un solo propósito y una sola mente? Y Dios opera ahora a través de ellos como si fuera uno solo, pues eso es lo que son, uno solo. Y quizá de esta manera esté uniendo todos los maestros del mundo en uno solo, y ese es el que va a salvar al mundo. Vamos a seguir. ¿Por qué es necesaria la ilusión de que hay muchos? Lo explica ahora más intensamente. Únicamente porque para los ilusos la realidad no es comprensible. Esto es, desde aquí, con lo suficiente que es nuestro ego, decir que no estamos preparados para ver la verdad. Pues esto es cita, ¿verdad? Dice, ¿por qué es necesaria la ilusión de que hay muchos? Únicamente porque para los ilusos la realidad no es comprensible. Y ahora viene uno de estos párrafos famosos en donde algunos, Ken Wami se basa para decir que es muy difícil oír la voz de Dios. Dice, son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios, y ni siquiera estos pueden comunicar sus mensajes directamente por medio del Espíritu que se los dio. Son muy pocos, y esto desanima a muchas personas, y yo creo que en esto y a lo mejor en alguna otra cosa Ken tenía sus diferencias con Rosa María, porque Rosa María estaba todo el rato hablándonos de la voz, y eso nos ayudó a todos los maestros de Dios, a todos sus maestros, a todos los que nos hablábamos con ella, a escuchar la voz de Dios y a hablar de la voz de Dios como una cosa natural. Son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios, y te aseguro que, también hay otro párrafo que dice, todos son los llamados, pero muy pocos los que eligen escuchar. O sea, que hay en algunos, pero vale, si nos creemos que seamos pocos los que estudiamos el curso de momento, y los que, incluso de los que estudiamos el curso, hay mucha gente que no puede que no escuche la voz de Dios todavía. Y hay gente que sin el curso, con otras cosas, oiga también la voz de Dios, pero y somos pocos en relación a los millones que somos habitantes en el mundo, y no solamente personas, sino animales que forman parte también de la filiación, todo ser vivo, y por eso está bien, son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios, y ni siquiera estos pueden comunicar sus mensajes directamente por medio del propio Espíritu que se lo dio. Y ahora es cuando viene la importancia del plan de los maestros. Dice, necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con aquellos que no se dan cuenta de que son espíritu. Y ahí está. Necesitamos a alguien que sea como nosotros para comunicarnos por el espíritu. Ese es el plan de los maestros. A través de tu maestro te comunicas con el maestro con mayúsculas. Dice, todas esas personas que no oyen la voz necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con el Espíritu. Alguien al que puedan tocar, el que puedan ver. Un cuerpo que estos puedan ver. Una voz que puedan comprender y escuchar sin temor. Sin el temor que la verdad suscitaría en ellos. Si les habla un fantasma, si nos habla un fantasma, salimos zumbados. Esa gente que no escucha la voz de Dios, o que la escucha, pero que ni siquiera puede explicar el mensaje que la propia voz les dio, necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con aquellos que no se dan cuenta de que son espíritu. Un cuerpo que estos puedan ver, una voz que puedan comprender y escuchar sin temor, sin el temor que la verdad suscitaría en ellos. Continúa diciendo, no olvides que la verdad solo puede llegar allí
donde se le da la bienvenida sin miedo. Cosa, ¿verdad? Que nos dé miedo la verdad. Que la verdad dice que nosotros, que el cuerpo nuestro no es real, que no es real los cuerpos con los que nos relacionamos, y claro, pues eso pega un susto. Eso pega un susto. Ya de hecho pensar que nuestra familia no es real nos conmociona y no queremos escucharlo. A la gente que queremos, claro, pues eso es lo que dice. No olvides que la verdad solo puede llegar allí donde se le da la bienvenida sin temor. Por eso es por lo que los maestros de Dios necesitan un cuerpo, pues de otra manera su unidad no se podría reconocer directamente. De esa manera necesitan un cuerpo, porque si no, dice aquí, su unidad no se podría reconocer directamente. Ya te digo que tiene párrafos esto inquietantes. Por eso es por lo que los maestros de Dios necesitan un cuerpo, para comunicarse con los que están más dormidos, ¿verdad? Con los que dice, por de otra manera, la unidad de los maestros de Dios y los maestros de Dios con el Cristo no se podría reconocer directamente. La verdad no se podría reconocer directamente. Lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. Esta característica yo no la había oído. Lo que lo convierte a los maestros es el reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. Dice, a medida que avanzan en su profesión, le llama profesión a esto de ser maestro de Dios, dice, se afianzan más y más en la certeza de que la función del cuerpo no es otra que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. A medida que avanzan en su aprendizaje, se afianzan más y más en la certeza de que la única función del cuerpo es servir de comunicador de la voz de Dios. Estos oídos llevarán a la mente del oyente mensajes que no son de este mundo, y la mente los entenderá debido a la fuente de donde se originaron. Eso lo voy a repetir porque me ha encantado y no quiero que se pierda. Habla de los maestros de Dios. A medida que avanzan, se afianzan más y más en la certeza de que la función del cuerpo no es otra que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. Y estos oídos, a su vez, llevarán a la mente del oyente mensajes que no son de este mundo, y la mente los entenderá debido a la fuente donde se originaron. Es bueno, el curso dice muchas veces que el Espíritu nos enseña lo que no conocemos a través de lo que sí conocemos. Es esto. Si nos habla un espíritu, salimos despavoridos. Si nos habla un hombre, una mujer, un cuerpo, estamos acostumbrados a que nos hable un cuerpo, pero este cuerpo no nos va a hablar de las cosas de este mundo. Nos va a dar mensajes de otro mundo. Pero como estamos acostumbrados a recibir mensajes de cuerpos y no hacemos distinción, ese mensaje va a ir a nuestra mente, ese mensaje que no es de nuestro mundo. Y la mente lo va a reconocer por la fuente de donde viene. Fíjate qué bonito. El mensaje que el Maestro de Dios nos da, la mente dormida, lo va a reconocer porque va a reconocer la fuente de donde viene. No digas que no es hermoso esto. Como resultado de este entendimiento, este nuevo Maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo, la única utilidad que realmente tiene. Y entonces el Maestro se va a dar cuenta, al ver que los que van a oír, sus alumnos, despiertan, se va a dar cuenta de la importancia del cometido que tiene. Como para luego decir que no es importante el plan de Dios para los maestros. Como para luego cambiarles de nombre y para pensar que menudo regalo es tener un maestro. No es obligatorio, pero que tiene un maestro. Con esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad y lo que es uno se reconoce como uno. Los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo no creen en esta ilusión a pesar de las apariencias.
está hablando de los maestros de Dios avanzados. Dice, los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en esta ilusión a pesar de que la ven. La lección fundamental, mira, este texto es precioso, la lección fundamental es siempre esta: el cuerpo se convertirá para ti en aquello para que lo uses. Úsalo para pecar o para atacar, que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso, según el uso que des el cuerpo, pero acaba de una manera espectacular. Al ser pecaminoso es débil, y al ser débil sufre y muere. No os lo perdáis. La lección fundamental es siempre esta: el cuerpo se convirtió para ti en aquello para que lo uses. Si lo usas para pecar o atacar, que es lo mismo, lo verás como pecaminoso. Al ser pecaminoso es débil, y al ser débil sufre y muere. El pecado te trae la muerte. Por otra parte dice, úsalo para llevar la palabra de Dios a quienes no la han oído, y el cuerpo se vuelve santo. Por usar la palabra, por transmitir la palabra de Dios, el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo no puede enfermar ni morir. Al ser santo no puede enfermar y morir. El cuerpo de los maestros de Dios, al ser santo, no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se deja al lado. Eso es todo. No muere, se deja al lado. La mente toma esa decisión, así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. Mirad qué hermosura. La lección fundamental es siempre esto: el cuerpo se convertirá para ti en lo que lo uses. Si lo usas para pecar y atacar, que es lo mismo, lo verás como pecaminoso. Y al ser pecaminoso es débil, enfermará y morirá. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído, y el cuerpo se vuelve santo. Mira qué cosa está diciendo. El hecho de ejercer tu función de maestro de Dios y hablar de la palabra de Dios y llevarla a otros oídos hace que el cuerpo se vuelva santo. Y al ser santo, ni puede enfermar ni morir. Vamos a sacudirnos las telarañas de la cabeza. Fíjate si dice veces el curso que la muerte no es la opción para los hijos de Dios. La muerte física del cuerpo no es una opción. La muerte física del cuerpo no es algo que caracterice a los maestros de Dios, a los hijos de Dios. El que es un maestro de Dios no puede morir, porque su cuerpo lo ha dedicado a la santidad y no puede morir. Cuando ya no lo necesite, lo dejará a un lado. ¿Habéis oído lo que dice? La muerte no es la opción para los estudiantes del cuerpo, para los estudiantes del curso. Lo voy a repetir. La muerte no es la opción para los estudiantes del curso. Vamos a hacernos unos maestros de Dios aplicados para ver santificarse nuestro cuerpo y eludir la muerte. Va a ser lo mismo un maestro de Dios que un animador espiritual, que un... se me van los nombres. Facilitador o un acompañante. Va a ser lo mismo. Con la dimensión extraordinaria que Dios da a sus maestros. Dice, el maestro de Dios, no obstante, no toma esa decisión por su cuenta. El maestro de Dios dice, hacer eso sería conferirle al cuerpo un propósito distinto del que lo mantiene salvo. Lo deja a la disposición de Dios. La voz de Dios le dirá cuándo ha terminado, cuándo ha llevado a término su cometido, tal como le dice cuál es su función. Mira qué manera de ponerse en brazos de Dios. Él no toma la decisión de dejar su cuerpo, sino que la misma voz le dirá cuándo ha terminado su cometido. La misma voz le dirá cuándo ha terminado su cometido. A Jesús le dijo el Padre, hasta aquí.
y entonces dejó su cuerpo sin sufrimiento ni muerte. La voz de Dios le dirá cuándo ha llevado a término su cometido. De la misma manera que le dice cuál es su función. Mas él no sufre, tanto si se va como si se queda. Ahora es imposible que pueda enfermar cuando tú dedicas tu cuerpo a llevar la palabra de Dios a otros oídos que están dormidos. La unidad y la enfermedad no pueden coexistir. Y ahora explica por qué el Maestro Dios no sufre. Porque su mente se ha unido a la del Cristo y a la de todos los maestros. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Mira qué detalle. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Y esta frase se comunica con la definición que el curso hace de los santos de Dios, que dice que son aquellos que no han querido despertar del todo para mantenerse en este nivel y poder comunicar lo que han aprendido al resto. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente con pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario. Pero ¿quién podría su fe en sueños una vez que los ha reconocido como tales? Ser consciente de que están soñando es la verdadera función de los maestros de Dios. Darte cuenta, qué bonito es esto, de que estás soñando, que vas caminando por un sueño, que vas viendo cosas que parece que te amenazan, pero dices, esto no es la voluntad de Dios. Poder caminar sobre las aguas. Jesús sabía que esto era un sueño y podía caminar sobre las aguas y hacer cualquier clase de milagro. Sabía que era un sueño. Ser consciente de que se está soñando es la verdadera función de los maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño, ir y venir, caminar, variar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven. Reconocen que considerar a una de esas figuras del sueño como enferma o separada no es más real que considerar saludable o hermosa. Ven las cosas, pero no se las creen. Por eso Jesús hacía los milagros. Dice, observan a los personajes del sueño ir y venir, variar, cambiar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven, no se lo creen. Que eso es lo que le pasa al espíritu ya. O sea, al maestro de Dios está comunicado con el espíritu y le pasa lo mismo que al espíritu. Ven las cosas, pero dice, vaya tontería. Reconocen que considerar una de las figuras del sueño como enferma separada no es más real que considerarla saludable o hermosa. Siguen siendo un sueño. La unidad es lo único que forma parte de sus sueños. Ven al Cristo, al Cristo, al Cristo, al Cristo, al Cristo. Y esta unidad, que indudablemente les pertenece, es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño más allá de toda apariencia. ¿Qué queréis que os diga? Espectacular, ¿no? Lo siguiente. Y dice uno, ¿y dónde está ese maestro de Dios? Que no se cree lo que ve. Pero bueno, dice, a medida que avanzan, se afianzan más en la función de que el cuerpo no es otra, que la función del cuerpo no es otra que llevar la palabra de Dios, a medida que avanzan. Por esto, este manual es un manual para los maestros avanzados. Cuando nos habla de las características de los maestros de Dios, es decir, los maestros de Dios avanzados tienen estas características y nos pone la meta de todos los maestros. Tenemos que ser maestros de Dios avanzados y caminar sobre las aguas como caminó Jesús. A medida que estos avanzan, se afianzan más y más en la certeza de que la función del cuerpo no es otra que llevar la palabra de Dios a los oídos de los seres que están más dormidos que ellos. Y en función de cómo uses el cuerpo, tu cuerpo sufrirá o morirá o se convertirá en santo. Si vives como un cuerpo, sufrirás y morirás. Si te crees las funciones del cuerpo,
sufrirás y morirás si utilizas, si te olvidas de esas funciones. Por lo menos las aparcas y te dedicas a extender la palabra de Dios que se te ha dado. Tu cuerpo se convertirá en santo y no morirá, sino que lo dejarás a un lado cuando ya haya terminado su uso. Pero tú no vas a determinar cuando esto ocurra, sino que escucharás la voz de Dios. Él tomará esa decisión por ti. Dice, los maestros de Dios eligen por un tiempo vivir en el sueño y caminan por ese sueño sin creérselo, viendo seres que tienen problemas, que crecen, que sufren, que mueren, pero no se creen nada de esto porque saben que forman parte del sueño. Y saben que lo mismo da ver a un hombre que a una mujer, ver a un rico que a un pobre. Da igual, eso no varía la condición del suelo. Con lo que se van quedando del sueño es la verdad que hay detrás de cada uno de ellos. El Cristo, el Cristo, el Cristo. Y en esa unidad que indudablemente les pertenece, reconocen todo lo que se encuentra más allá del sueño, más allá de toda apariencia. Solo se necesita un maestro de estas características para salvar al mundo. Extraordinario. Bueno, a mí me emociona esto. Leerlo me viene, reconozco, como dice aquí, la fuente de donde viene. Mi mente dormida reconoce la fuente de donde viene esto. Un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús. Mañana tenemos otra.